Bueno, hermanos, pues ¿se oye bien? Sí. Vamos a pasar al tiempo de preguntas. Agradecemos a nuestro hermano Marcos por toda la enseñanza provista y gracias a Dios por este tiempo. Vamos a dedicarle unos 30 minutos para poder comer a las 2. Entonces vamos allá, al grano. La primera pregunta es esta. No debe haber secretos en el matrimonio, se dijo ayer. ¿Qué puede hacer un hombre cristiano que lucha con la tentación de ver contenido para adultos, lo cual es pecaminoso? ¿Debe decírselo a su esposa? 100% debe decírselo. Por varias razones. Y las voy a enumerar primera, segunda, no por orden de importancia, sino porque tengo que decirlas en algún orden. Pero lo primero porque debe decírselo es que una cosa es que tú luches, otra cosa es que tú peques. Vamos a asumir que no solamente luchas, sino que de vez en cuando caes. Cada vez que tú caes, tú no solamente estás pecando contra Dios, tú estás pecando contra tu esposa. Y la manera bíblica de uno resolver los problemas contra otro es la confesión. Así que tú tienes que decírselo a tu esposa. Si tú me dices, pastor, es que si yo se lo digo, yo la conozco y ya capaz de que el matrimonio se rompa. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no ser pragmáticos en la vida cristiana. El pragmatismo es una especie de corriente filosófica que evalúa una acción por sus resultados. Me explico. Si la acción logra los resultados que yo quiero, entonces eso significa que fue una buena acción. Pero eso no es así. Pensemos en la mentira. Tú sabes los problemas que uno puede librarse por decir una mentira. Pero mentir no está bien. Ah, mentí y me fue bien. Bueno, lograste los resultados que tú querías. Pero fue pecado. Yo siempre digo, los cristianos no vamos tras resultados, nosotros vamos tras la obediencia. Los resultados le corresponden al Señor. Así que, uno, si tú caes, debes decírselo a tu esposa, porque estás pecando contra ella y debes pedirle perdón. Pero en segundo lugar, porque quien mejor puede ayudarte en esa lucha es tu esposa, de diferentes maneras. Número uno, orando por ti. Número dos, preguntándote cada cierto tiempo. Se convierte en una especie de freno. Cuando tú tienes la tentación y tú vas a entrar en tu celular o donde sea, y tú te acuerdas que tu esposa te va a preguntar en cualquier momento, tú hasta sueltas el celular y te va a la calle a pasear o algo, porque dice, uy, me va a preguntar, qué vergüenza me da tener que decirle que otra vez. Aparte de que eso va a lacerar la relación. Así que mi hermano, la lucha con ver contenido inadecuado es una lucha cada vez mayor en los creyentes de hoy. Y no solamente en los hombres, que siempre ha sido tradicionalmente en los hombres. Es impresionante cómo está subiendo cada vez más el porcentaje. Todavía hay una diferencia, pero antes la diferencia entre hombres y mujeres que veían pornografía era así. Ahora la diferencia es así. Impresionantemente más mujeres están viendo pornografía. Mi hermano, tu mejor ayuda para lidiar contra eso es tu esposa. Porque en tercer lugar, pudiera ser, siempre tú eres culpable, esto no lo estoy diciendo como una excusa, pero también pudiera ser que eso se te exacerba más o se amplía más cuando tú sientes que tienes dificultad de tener intimidad con tu esposa porque ella siempre tiene una excusa. Espérate que ahora estoy cansada, espérate que esto, espérate que lo otro. Entonces, es como, mi amor, el culpable soy yo y es mi pecado. Pero si yo estoy satisfecho, ¿tú me ayudas? Entonces, ahí hay tres razones de por qué tú debes decírselo a tu esposa. Los resultados, déjaselo al Señor. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Cómo lidiar con tu llamado al ministerio si tu cónyuge no está alineado con él? ¿Es posible que Dios me llame a servirle sin llamar también a mi esposa? Esa pregunta es muy interesante, porque cuando nosotros estamos haciendo evaluaciones en nuestra iglesia de alguien que está siendo considerado, nosotros siempre incluimos
una reunión con su esposa, aún con sus hijos si son adultos. No solamente para que su esposa y sus hijos manifiesten si ven en su esposo y en su padre el carácter de un pastor, sino también para saber si están de acuerdo. La opinión de los hijos es importante, no tanto como la de la esposa, pero un hombre cuya esposa no está de acuerdo en que él entre al ministerio, nosotros creemos que no debe hacerlo. Debe de seguir trabajando con su esposa. Quizá en algún momento ella lo ve. Pero ¿por qué lo decimos? Porque tú vas a tener una objeción en tu propio hogar. Ahora, puede ser que la esposa sí esté de acuerdo, pero la visión de la esposa del ministerio y la del esposo no será exactamente la misma. El esposo piensa que el sacrificio del ministerio está aquí. La esposa sabe que hay un sacrificio, pero la esposa piensa que el sacrificio está aquí. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, en casos como eso es importantísimo que se sienten, que hablen y que se pongan de acuerdo hasta dónde va a llegar la involucración de ese hombre. Y aún si el hombre piensa que es muy limitado, debe de sentarse con su pastor y decirle: yo puedo servir en el ministerio hasta aquí. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahí es como yo puedo mantener bien mi matrimonio. Si yo lo doy más para allá, voy a tener problemas en mi casa. ¿Está bien para ustedes? No, así no. Ah, no, pues entonces yo me quedo en mi casa, yo sigo sirviendo como un cristiano normal cualquiera. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Ya está hablado con la esposa, ya hay testigos. Eso no significa que no se van a aparecer dificultades, pero ya se trabajan sobre una base de algo que ha sido establecido, de algo que ha sido coordinado y acordado aún con testigos. ¿Qué se espera de la esposa de un pastor? Hay mujeres que son muy activas, que enseñan y todo eso, pero puede haber esposas de pastor que no, que se mantienen más al margen. ¿Cómo deberíamos tratar dos ejemplos diferentes? ¡Qué buena pregunta! Y la contesto con mucho ánimo y gozo, porque hay mucha distorsión al respecto. Culturalmente, y estoy hablando de la cultura evangélica, se espera que la esposa del pastor toque piano, sea maestra de escuela dominical y se encargue de la reunión de las damas. Y si no tiene eso, no importa. ¿Saben lo único que la esposa del pastor tiene que hacer? Ser una buena esposa. Porque a quien Dios está llamando a ser pastor es a él, no es a ella. Pastor, pero usted acaba de decir: no, ella tiene que apoyarte. Pero apoyarte no significa que ella tiene que hacer 60,000 cosas. Porque ¿saben qué? Es que yo vuelvo y repito, mis hermanos, los pastores no somos cristianos de una categoría más avanzada que la de ustedes. No, somos cristianos comunes y corrientes, que lo que nos diferencia de los demás es que Dios nos ha dado el don para ejercer el ministerio y Dios nos ha llamado a hacerlo. Si alguien en la iglesia, si un hombre en una iglesia es un hombre piadoso que ama al Señor, pero no tiene los dones de enseñanza y no es llamado, no es un cristiano menor que el pastor. Es más, si fuéramos a hablar de rangos, posiblemente va a estar hasta en un rango mayor que el mismo pastor, porque lo que nos habla de nuestra calidad espiritual no es el desempeño de del ministerio pastoral, es nuestra relación con nuestro Señor. Entonces lo mismo pasa con las esposas. ¿Saben cuál es el ministerio primordial de toda esposa? No de la esposa del pastor. El ministerio principal de toda mujer cristiana, de toda esposa cristiana, ¿saben cuál es? Su esposo. Mi hermana, ese es tu ministerio principal. Ay, pastor, pero yo que estaba tan emocionada, porque mire, yo sigo en mi iglesia, yo soy de la reunión de damas, yo evangelizo, yo doy estudio bíblico. Ay, ¿cuándo tú atiendes a tu esposo? Bueno, pastor, pero es que hay que amar al Señor por encima de todas las cosas. Sí, pero tú no lo estás amando así, al Señor, así como tú estás, que pareciera que sí. Ni estás amando al Señor, ni estás amando a tu esposo. Ama a tu esposo con todo tu corazón y sírvele, ese es tu principal ministerio. ¿Tú lo estás haciendo bien? Sí. Estate tranquila, que muy posiblemente el Señor te provea dónde servir, después que tú estés sirviendo a tu esposo de todo tu corazón. Así que nosotros en nuestra iglesia, repito, somos 8, y algunas de nuestras esposas, hay grados, hay esposas de nuestros pastores, que hay unas cuantas que son mujeres que tú las puedes utilizar donde quiera, aún sea multitudinariamente, tú le entregas un micrófono y pueden hacerlo.
Pero hay otras que no le hable de eso, que le va a dar de todo. Y entonces es menos espiritual que la de fulano. No tiene los dones, y ella lo dice. Y a nosotros ninguno nos importa. ¿Por qué? Pero fulano está bien, su esposo está conforme, su esposo está feliz. Tranquilo, no se necesita más de ahí. Lo otro es cultura evangélica, pero no bíblica. ¿Cómo una esposa de pastor puede ser ayuda idónea de su marido pastor, pero respetando la independencia y las propias decisiones de su marido como pastor? Bueno, por un lado, no solamente la esposa del pastor, toda esposa tiene derecho a disentir de su esposo. Oigan, una mujer piadosa no es una mujer que dice que sí a todo. No, tiene derecho a disentir. Pero disentir es una cosa y no someterse es otra diferente. Entonces, a veces nuestras esposas ven cosas que nosotros no vemos y muchas veces tienen razón y otras no. Nosotros vamos a tomar una decisión pastoral y nuestras esposas lo ven diferente. Ellas deben de expresarse y deben de decirnos y deben de tratar de convencernos de que vamos a cometer un error. Ya lo hablamos en buena manera, lo hablamos, lo oramos y tu esposo sigue pensando. Entonces, tú estás claro que yo no lo veo así, ¿verdad? Sí, ok, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya tú expresaste tu posición. El pastor es él, no tú. A quien Dios le va a reclamar es a él, no a ti. Apóyalo. Pastor, pero ¿cómo lo voy a apoyar si no estoy de acuerdo? Así mismo. Déjenme decirle algo que ustedes se pueden sorprender. Yo soy pastor de una iglesia grande junto con 8. Ustedes saben que yo no estoy 100% de acuerdo con todo lo que nosotros hacemos en la iglesia. Y posiblemente de los 8 pastores, todos tenemos alguna cosa que no estamos de acuerdo. Y entonces, bueno, somos 8, yo no estoy de acuerdo, pero si los otros 6 están de acuerdo, 7, entonces yo asumo que quizás el que está equivocado soy yo. Y yo digo que el Señor a veces tiene hasta sentido del humor, porque nos ha sucedido que hemos discutido algo que no tiene que ver con, que no es algo que es pecado o no pecado, sino asuntos administrativos. Y quizás hay 1 o 2 que no están de acuerdo. Y al final nunca se ponen de acuerdo. Pero son minorías, son 1 o 2. Pues decidimos que el próximo domingo se va a dar el anuncio. Y cuando vamos al calendario que nosotros tenemos preparado, a quien le toca introducir el culto es a uno de los que está en contra. Y entonces usted lo ve que se para ahí y dice: mis hermanos, queremos dar un aviso. Los pastores hemos decidido, y nada más nadie lo sabe, nada más nosotros pastores estamos por dentro así riendo, porque sabemos que él no está de acuerdo. Pero dice: nosotros los pastores hemos decidido tal o cual cosa. Muy bien, porque es un manejo institucional. Entonces, ¿tu esposo sabe que tú no estás de acuerdo? Sí. ¿Te escuchó? Sí. Pastor, pero no lo convencí. Bueno, órale al Señor, pero mientras tanto apóyalo. Entonces, apoya a tu esposo. Apóyalo en oración. Encárgate de asegurarte que tu esposo está tranquilo en su hogar, porque tiene una esposa que le sirve, tiene una esposa que lo atiende en todas las maneras. Ayúdalo a protegerse de hermanas y no hermanas que a veces piden consejo, que tienen esposos terribles, y cuando el esposo la aconseja, sin darse cuenta, emocionalmente empiezan a ser atraídas por el pastor, porque dicen: oye, pero el esposo mío es terrible. Y cuando oye al pastor hablando de cómo debe ser un esposo, no es que lo hace intencionalmente, pero es como que su corazón queda atrapado, porque dice: pero óyeme, así que quisiera yo que fuera el mío. Y entonces cuando tú vienes a ver, si el pastor no es cuidadoso en su trato con las mujeres, puede meter la pata, puede equivocarse, puede pecar. Entonces, asegúrate de que tu esposo está satisfecho también, en todo, incluyendo el área sexual. ¿Qué le dirías a un matrimonio en el que el esposo es muy, muy reformado y la esposa es muy, muy pentecostal y se pelean por ello? Bueno, ahí es difícil. ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo que, y estoy especulando, ¿verdad? Yo pienso que un esposo muy, muy reformado puede ser muy inflexible. Y del otro lado, una
esposa muy pentecostal, hay ciertas cosas que la iglesia pentecostal no enseña que la Biblia enseña. Y mucho de eso tiene que ver con el rol de la esposa. Si fueran de una misma iglesia, cualquier hombre, cualquier pastor los trataría y a él le enseñaría cómo ceder aquí, no ceder allá. Y a ella le diría, si es tu esposo, tú tienes que seguirlo. Pero hay algo importante que ese esposo debe entender. Y si él es reformado, entonces se supone que es muy bíblico. Y es importante seguir la Biblia. Nuestras esposas deben someterse a nosotros como esposos. Pero esa sumisión es voluntaria. No es como la sumisión de los hijos. Nuestros hijos deben someterse a nosotros. Y si no se someten, nosotros debemos encargarnos que se sometan. Y con las esposas, nuestras esposas deben someterse a nosotros. Y si no se someten, nosotros debemos orar mucho. Porque en ningún lugar de la Escritura se nos dice que debemos someter a nuestras esposas. Así que ese esposo debe de ser intencional en mostrarle que esa doctrina tan correcta que tiene afecta su vida práctica. Que no es una doctrina para discutir y aplastar al otro. Es una doctrina para ser un mejor esposo. Que no es guiado por los sentimientos, sino porque entiende su responsabilidad. Y aunque la mujer sea una pentecostal furibunda, él debe amar a esa mujer como Cristo amó a la iglesia. Es ahí que la doctrina reformada se entiende. No es discutiendo con ella. Ven, que tú no sabes de esto. Ven, dime, háblame aquí, que cuando dice la predestinación, ¿qué es lo que significa? No, tú no estás ahí para convertir a tu esposa en reformada. Tú estás para santificar a tu esposa. ¿Es creyente? Yo creo que posiblemente está en una iglesia donde no va a crecer mucho, me perdonan, porque lo que da crecimiento es la palabra de Dios. Y normalmente, algunas más, otras menos, en las iglesias pentecostales son generalmente unitemáticas, es con ciertos aspectos que están todo el tiempo en lo mismo, olvidan muchos aspectos de la vida cristiana. Pero ¿sabes qué? Esa es tu esposa y tú tienes que amarla así y orarle al Señor, que el Señor haga lo que tú no puedes hacer. Tú no puedes convencerla. Y si tú vas a tener problemas y dificultades y conflictos con ella que va a afectar tu relación porque ella es pentecostal, entonces hay que cuestionarte de qué te sirve a ti ser reformado. Porque yo prefiero un pentecostal que ame a Dios y le obedezca, que un reformado que solamente sabe mucha teología, pero no se nota en su vida. Amén. Y me excusan, y yo soy reformado. Pero a veces uno ya lo ha reformado, y tú dices, no, espérate, yo ni lo conozco. Uno ve a los reformados discutiendo en las redes, por ejemplo. Y tú dices, ¿y de qué te vale a ti creer en las doctrinas de la gracia si tú no tienes gracia para tratar al que no piensa como tú? Entonces no, yo un reformado así yo no lo quiero. Que ame a su esposa de todo corazón y que la traiga hacia sí con cuerdas de amor. Aunque haya muchos consejos, ¿cuál es tu mejor consejo, número 1, para la administración del dinero en el hogar? El consejo top que darías. Bueno, yo diría lo siguiente. Y yo sé que me pidieron uno, pero tengo que hacer una elaboración. Como cabeza de hogar que Dios ha hecho del esposo, eso significa no solamente que el esposo es el responsable de administrar los recursos del hogar, sino que el esposo es el responsable de dar cuenta ante Dios. Habiendo dicho eso, muy frecuentemente sucede que la esposa tiene más dones administrativos que el esposo. Así que el esposo, sabio, en el ejercicio de su liderazgo, debe delegar la autoridad a la esposa para que sea ella la que administre. Y estoy siendo específico en mis palabras. Delegar la autoridad, porque hay un principio que dice que la responsabilidad no se delega. Él sigue siendo responsable, pero si tú eres que administra los fondos, y se supone que deben ser
fondos comunes. Desde que nos casamos ya no es tu dinero ni el mío, es nuestro dinero. Eso dice que tú pagas esto, tú pagas aquello y cada cual maneja su dinero por su lado. Eso no parece un matrimonio, por lo menos no un matrimonio bíblico. Así que si tú administras y tú eres el típico hombre que mientras ve dinero pasando cree que se puede usar, y a fin de mes llegan así de casualidad, a fin de mes la nevera se abre más que nunca. Porque la nevera se abre, ya cuando no hay para más para el supermercado, la nevera se abre más tratando de ver cómo es que uno va a resolver con lo que hay ahí. Y resulta que un mes tú dices, mi amor, vamos a hacer la prueba, administra tú este mes. Oh, y ese mes no solamente no llegan con dificultad a fin de mes, sino que hasta sobra alguito. Mi hermano, suelta tu orgullo, tu esposa administra mejor que tú. Déjala que ella administre, entrégale la administración. Ah, por ella va a ser responsable. No, tú sigues siendo responsable. Pero precisamente como ella lo hace mejor, deja que sea ella la que administre. Así que mis hermanos, las finanzas se manejan unidas. La forma es diferente, puede ser una sola cuenta, pueden ser como ustedes quieran, pero el principio es, no es mi dinero ni es tu dinero, es el dinero del matrimonio. Nos sentamos, acordamos cómo lo vamos a hacer, pero el responsable al final es el esposo. Y con el liderazgo que Dios le ha dado, debe ser sabio de reconocer cuando su esposa es mejor administrador que él. Debe delegar la autoridad a ella de administrar. ¿Qué hacer si el estrés del trabajo y los quehaceres del día a día y los problemas del día a día, las angustias, quitan el romanticismo y las relaciones íntimas? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es chequear cómo está su relación con el Señor. Pastor, pero la pregunta no fue cómo estaba mi relación con el Señor, fue de la intimidad sexual. Es que una cosa está íntimamente relacionada. Es que nuestra comunión con el Señor, de nuestra comunión y nuestra relación con Dios depende todo. Todo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque solamente cuando yo estoy con una comunión estrecha con el Señor, voy a vivir por principios y no por deseos. Voy a vivir por principios y no por circunstancias. Cuando nosotros permitimos que los afanes y nos angustiamos, nosotros no estamos confiando en el Señor. Vamos a suponer que es verdad que tú tienes muchos problemas reales. Vamos a suponer que sí. Haz todo lo posible por resolverlos. ¿Ya lo hiciste? Sí. No estés angustiado. Pastor, pero ¿cómo no me angustio? Así mismo, como dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. ¿Hiciste todo lo que estaba a tu alcance? Descansa, porque cuando tú te preocupas por aquello de lo que tú no tienes control, tú estás añadiendo un problema adicional. El problema objetivo, que es real, más el problema de tu actitud y tu sentir, que daña todo el ambiente hogareño. No, pastor, pero es que yo no puedo ser sinvergüenza. Con todos estos problemas, ¿cómo yo tengo una buena intimidad sexual con mi esposa? Hoy que tiene que ver una cosa con la otra. Suelta los problemas, todo lo que hiciste, sí, entrégaselo al Señor. Señor, ayúdame, ya yo hice todo lo que yo puedo hacer, ayúdame. Amor, ven, vamos allí. Ya, ¿cuál es el problema? Pero es una decisión de la voluntad. Es un asunto de ver la vida cristiana como es en verdad, no permitiendo que nuestros temores o nuestras circunstancias nos hagan olvidar los principios. Como consejero, una de las cosas más difíciles es uno ayudarle a los hermanos a entender que ninguna circunstancia justifica un pecado. Pero los hermanos siempre entienden, es que hay que entenderme. Hermano, no es que hay que entenderte, es que está bien, tú tienes ese problema real, entrégaselo al Señor, ya tú hiciste todo. ¿Hay algo más que tú puedas hacer? No, y eso es lo que me desespera. No te desesperes. Ninguno de nosotros somos omnipotentes y siempre va a haber situaciones donde no podamos hacer lo que tenemos que hacer. Entrégaselo al Señor, cumple tu responsabilidad y déjaselo en la mano del Señor, que Él siempre resuelve mejor que tú y que yo. Amén. Así que permitir que las circunstancias apaguen nuestra relación con nuestras esposas y con nuestros esposos es un problema espiritual, es una falta de confianza en el Señor.
Y eso hay que resolverlo primero para que nos libere para lo segundo. ¿Por qué debería revelar mis secretos a mi esposa o esposo? Ayer se dijo que no debía haber secretos. Si lo que estoy ocultando ya fue perdonado por el Señor, y lo único que haría revelándolo sería hacerle daño y dolor. Ok. Una vez más, la respuesta creo que ha sido dada aquí y allá, pero la voy a resumir. Es muy común decir, ya lo resolví con el Señor. Y si lo revelo, lo que le va a causar dolor. Suena como muy, ¿verdad? Como muy lógico. Ese es el problema. Que pareciera lógico, pero no es bíblico. ¿Por qué? Porque el problema del pecado tiene una forma bíblica de resolverse, que es arrepintiéndose y pidiendo perdón. Pero ya yo lo hice con el Señor. Sí, pero tú no solamente pecaste con el Señor, tú pecaste contra tu esposa. Y vamos a ponerlo de esta manera: hasta que tú no le pides perdón a tu esposa, ese expediente no se ha cerrado. Porque ese expediente se cierra con un arrepentimiento que se manifiesta pidiendo perdón y asumiendo las consecuencias. De hecho, una de las características de un verdadero arrepentimiento, ¿saben cuál es? El verdadero arrepentimiento incluye la conciencia de que merezco lo que sea por lo que hice. Cuando alguien dice estar arrepentido, pero quiere administrar las consecuencias, yo tengo serias dudas de ese arrepentimiento. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Sencillo el ejemplo, en la vida de ellos no es sencillo. En un momento estoy trabajando con un matrimonio donde él le fue infiel. Finalmente hablaron, ella lo perdonó. Entonces, pero era bastante reciente. Estoy conversando con ellos y entonces ella dice algo que no me recuerdo qué fue, pero algo que tiene que ver con eso. No, porque pastor, entonces tal cosa. Sí, pero tú entonces vas a tener que decirme. Y entonces él responde así, dice: no, espérate, así tampoco, porque ya tú me perdonaste. Ahora entonces yo voy a tener que vivir contigo. Yo lo paré en seco y le dije: no, espérate. A mí no me luce que tú tienes arrepentimiento. Porque el que está arrepentido no está en condición de decir si como el otro reaccionó es mucho o poco. Tú lo único que tienes que pensar: está bueno que me pase por lo que hice. Claro, a ella aparte, sin que él lo oiga, yo le digo: mi hermana, si tú lo perdonaste, tú no puedes vivir ahora recordando eso todo el tiempo. ¿Cómo que Dios nos perdona? Echa todos nuestros pecados en el fondo del mar, dice, esto es glorioso. Dice, y nunca más se acordará de ellos. Y es que Dios le da amnesia. No es que Dios se olvida en el sentido de que se olvidó. No, que ya ese expediente se cerró, que ya eso no existe delante de su presencia. Eso es glorioso. ¿Tú te imaginas que cada vez que tú pecas, Dios te diga: ah, sí, desde los 15 años tú lo estás haciendo, aquella vez? Es como abrumador, nos vamos a desbaratar. Y si tú eres como yo, hay cosas en mi vida, pecados, que gracias al Señor ya yo no lucho con ellos. Pero hay otros que cuando yo tenía 18 y 20 años, yo anhelaba llegar a esta edad porque yo pensaba que ya esta edad hace tiempo que eso iba a ser. Y ya yo llegué a la conclusión de que voy a tener esa lucha hasta que me muera. ¿Y qué hago cuando fallo? Se me junta con todo lo que yo he hecho a lo largo de toda mi vida y que fue perdonado, pero otra vez vuelve a ser. No, sería imposible una vida de gozo y fructífera y esplendorosa así. Bueno, pues nosotros debemos perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Pero eso es lo que le conviene escuchar al afectado, que el perdón no es una opción. Tú eres objeto de infidelidad por tu esposo, por tu esposa. El perdón no es una opción. Eso no significa que debes seguir. Tú perdonas y sigues tu matrimonio, o tú perdonas y no sigues tu matrimonio, pero el perdón es innegociable en casos de infidelidad. Así que cuando uno quiere mantener oculto y pareciera como que estoy cuidando al otro,
No, yo creo que eso es, todavía no se ha entendido la dimensión del pecado y no se ha entendido que en los pecados esos expedientes se cierran pidiendo perdón al que se ha pecado. Mientras eso no se haga, eso todavía está abierto. Yo recuerdo un caso con mis hijas. Una de ellas llegó inconforme porque hizo algo y encontró que la sanción que la profesora le puso fue demasiado exagerada en función de la sanción. Si ustedes me preguntan a mí, como papá, yo lo vi igual. Pero yo en ningún momento le dije a ella, tú tienes razón. Yo me concentré, espérate mi amor, espérate. No, porque entonces, espérate amor. Pero tú lo hiciste. Sí, papi, pero que entonces, nada. Si tú lo hiciste, tú no tienes la prerrogativa de determinar si es mucho o poco. Lo hiciste, sí. Eso es lo que a ti te corresponde. Arrepiéntete y estate tranquila. Ella nunca supo que yo después fui a hablar con la profesora para decirle, profesora, ¿usted no cree que es como que exagerado? Pero a ella no le convenía saber eso. A ella lo que le convenía saber era que después que yo peco, yo no puedo estar pretendiendo todavía seguir manejando el pecado, porque es que eso no es. El que está callado, no, pero que yo no quiero traer eso. Eso tiene que estar en tu cabeza. Eso tiene que estar en tu corazón. Eso no te deja vivir tranquilo. Sal de eso. Que tu esposa reaccione como reacciona. Prepárate para lo que sea. Y órale, que el Señor es bueno. Posiblemente, después de un tiempo, tu matrimonio termina siendo muchísimo mejor de lo que era. Esto es parecido, pero ¿qué le dirías a un hombre que le echa en cara a su mujer su pasado, que fue especialmente pecaminoso, aun cuando no la conocía, pero llegó a saber de su vida anterior y se lo echa en cara? Eso es un abuso. Eso es un abuso. Y eso es una ignorancia total del Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas se hechas nuevas. Pudiera ser que se haya cometido un error. Pudiera ser. Porque ese tipo de situaciones debe hablarse antes de casarse. Antes de casarse, todo creyente que tenga un pasado cuestionable debe de decírselo al novio o a la novia. Y ellos son que deben de determinar si ellos quieren vivir con eso. Te lo dije. ¿Quisiste seguir? No menciones eso más nunca. Más nunca lo menciones. Porque el perdón no es traer eso cada vez que a mí se me ocurra. El perdón es que eso no se menciona más. Yo recuerdo, y a veces nosotros somos irracionales. Yo recuerdo un caso de una parejita, ambos se convirtieron y ya se están listos para casarse. Le estoy dando la consejería prematrimonial. Y llegamos al tema de la comunicación en el matrimonio. Y ahí yo siempre termino diciendo que no debe haber secretos. Y a propósito les digo, de paso, si hay algo en la vida de cada uno de ustedes de lo que ustedes se avergüenzan, yo creo que es un buen momento para decírselo al otro. Pero ¿y por qué yo le tengo que decir eso si eso fue mi vida pasada? ¿Sabes por qué? Es una buena práctica para que ustedes aprendan a tener sus corazones abiertos el uno al otro. Bueno, en la próxima cita vienen y resulta que ella le dijo que un novio que ella tenía antes se habían acostado. Y a él le chocó tanto que él me dijo, pastor, yo no sé si yo pueda manejar eso. Y yo le dije, bueno, tú tienes que estar convencido que tú puedes antes de seguir. Pero yo creo que tú cometerías un error terrible. Porque yo a ella la conozco desde que se convirtió y no me cabe duda que es una conversión genuina. Déjame hacerte una pregunta. ¿Y tú, antes de convertirte, tuviste novia? Sí. ¿Te acostaste con ella? Sí. ¿Y por qué tú te escandalizas? Por ahí que digo que es irracional. ¿Y por qué tú te escandalizas? O sea que ahí no hay problema. Pero sí hay problema que ella lo haya hecho. Es tu decisión. Yo no te puedo decir a ti, olvida eso y sigue adelante. Yo no puedo decirte eso porque tú eres que sabe. Pero yo sí te puedo decir lo que yo creo. Si tú no puedes vivir con eso, estás siendo irracional porque te quejas de algo que tú también hiciste, número uno. Número dos, no estás entendiendo el Evangelio. Pero número tres, tú sabes que yo creo que tú te vas a perder de casarte con una mujer creyente que vale la pena.
Eso le duró como 2 o 3 semanas. Hasta que finalmente me dijo, pastor, lo entendí y lo asimilé. Hoy es un matrimonio en nuestra iglesia con hijos. Y es de los matrimonios que yo los miro y es como que, wow, Señor, gracias. Súper útiles, súper comprometidos, criando de los mejores que están criando. O sea, nítido, nítido. Y ya eso nunca se volvió a mencionar. Así que, no, es que yo me lo imagino de verdad. Y yo digo, es que no, es que eso. ¿Y dónde está el evangelio entonces? ¿Dónde está el evangelio? O sea, Dios la perdonó, pero tú no puedes perdonarla. Uf, tú eres mejor que Dios. Piensa eso. 2 más y acabamos. En una de las iglesias representadas habrá entre 5 y 6 bodas. No sé si hay duda en alguna, pero 5 o 6 bodas. Y ya van 2 este año. Ya van 2. La pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que darías en esta etapa? El mejor consejo para el esposo y uno para la esposa. Es que puede ser uno para ambos. En la etapa de noviazgo antes de casarse. No, ahora que se van a casar. Ahora que se van a casar. En los primeros meses. Mira, el mejor regalo que tú puedes darle a tu esposo y a tu esposa es una vida comprometida con el Señor. El Señor es el pegamento infalible del matrimonio. Mientras más aferrado al Señor estés tú, más vas a ser lleno de su palabra y más vas a poder comportarte como un esposo y como una esposa según el diseño de Dios. Si tú amas a Dios, no va a ser una desgracia ni un trauma para ti someterte a tu esposo. Si tú amas al Señor, no va a ser un trauma para ti amar a tu esposa a pesar de que a veces ella falla, a pesar de que tiene cosas que te molestan mucho. Pero tú vas a amar a tu esposa por amor al Señor. El Señor amó a su iglesia diferente a como nosotros amamos a nuestras esposas. Miren, tú te enamoraste de tu esposa, algo bueno tú viste en ella. Seguro, 100%. En el peor de los casos solamente viste una cosa buena, en el peor de los casos. Y yo creo que eso casi ni existe. Porque el enamorado lo ve todo bien. Y el Señor, no había nada bueno en nosotros. Oigan, el Señor no vio en nosotros nada bueno. No había ninguna cualidad que lo atrayera. Él nos amó por el puro afecto de su voluntad. Y ahora nos dice, y ahora yo quiero que ustedes amen como yo amé. Ay, así mismo. Así que, sobre todas las cosas, cultiva tu relación con el Señor. Mientras más cerca estés de Él, mejor esposa y mejor esposo vas a ser. Hablando de prioridades y a la vez dedicarle tiempo a nuestros hijos adolescentes, ¿cómo hacer cuando practican un deporte y casi siempre tienen que jugar los domingos en la mañana? Porque aquí el fútbol es muy común y se juega los domingos por la mañana. Es una problemática frecuente. Sí. Yo siempre digo que en consejería hay 2 tipos de situaciones fáciles de aconsejar. Una donde la respuesta es fácil conceptualmente y también va a ser fácil de entenderlo a los aconsejados. Otra como esta, que la respuesta es facilísimo en términos conceptuales, pero difícil de digerir para el aconsejado. Mis hermanos, tan sencillo como esto, es un asunto de prioridades. Nuestra vida no es el fútbol, ni ninguna otra actividad, ni ningún deporte.
Y si cualquier actividad va a afectar nuestra relación con el Señor, entonces nosotros tenemos que buscarle la vuelta a la actividad, no a nuestra relación con el Señor. No, pastor, pero mi relación con el Señor está bien, lo que se va a afectar es mi relación con la iglesia. Mis hermanos, a veces nosotros nos olvidamos que Cristo no solamente murió por los suyos, por ti, por mí, si somos cristianos. No, se nos olvida que la Biblia dice en varios lugares que Cristo murió por su iglesia. Entonces la iglesia es tan importante para Cristo que está dispuesto a morir por ella, pero yo no estoy dispuesto a asistir porque mi hijo tiene deporte. Dale mente, de verdad, piénsalo. A Cristo la iglesia le costó su vida. A Dios el Padre, vamos a seguir hablando de hijos. A Dios el Padre, que tú fueras salvo, le costó entregar a su hijo a la muerte. Y aquí no se te está hablando de que tú entregas a tu hijo a la muerte. No. De que si ese deporte es los días de culto, entonces vamos a tener que buscar otra cosa que hacer. Y se lo está diciendo, yo creo que esta parte es importante, se lo está diciendo a alguien que ama los deportes. Porque al que no ama los deportes, y usted lo conoce, dice, ay, pues qué fácil es para él decirlo, como él no juega ni bolita. No es mi caso, no es mi caso. Me encanta, que me encanta. O sea, yo trato, cuando no lo hago es porque estoy de viaje o llueve. Pero yo trato de jugar tenis 3 veces por semana. Sigo la NBA. Ya yo sé que anoche perdieron los Warriors. Sigo la NBA, sigo la ATP, el tenis. Pero mi hermano, ¿qué es más importante? ¿El desarrollo cultural o deportivo de tu hijo o su alma? ¿Qué tú le estás enseñando a tu hijo cuando tú faltas a la iglesia porque tu hijo tiene una actividad ese día? Tú le dices continuamente que lo más importante es el Señor, pero tú no le muestras eso. Tú le muestras que su actividad deportiva es más importante. Entonces, mi hermano, búscale la vuelta. Yo sé que no es fácil, pero repito, algo que he repetido a lo largo de ayer y hoy. Los principios son los principios y no deben ser negociables. Y nosotros los cristianos debemos de vivir por principios, no por circunstancias. Por principios, no por deseos. Tu hijo posiblemente ha hecho de ese deporte un ídolo y quizás no le conviene. Y mi nieto, tengo un nieto que le encanta, que juega bastante bien, que acaba de cumplir 13 años, acaba de cumplir 13 años, juega bastante bien. Y los padres, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, faltar a la iglesia un domingo porque tiene juego. Jamás. Jamás. Lo primero es lo primero. Lo segundo es lo segundo. Lo tercero es lo tercero. Qué profundo, ¿eh? Y ya una última palabra de ánimo para las esposas creyentes, piadosas en nuestras iglesias, pero que están casadas con no creyentes. Digo esposas porque en nuestra experiencia suele ser la mayoría, sí, normalmente no, de esa manera. Mis hermanas, el Señor claramente dice que ustedes tienen la posibilidad, con una conducta casta y respetuosa, ganar a sus esposos. No se pasen todo el tiempo peleando y discutiendo con sus esposos. Al contrario, si ustedes se casaron siendo inconversos y ahora usted se convirtió, muéstrele a su esposo que le cambiaron la esposa, pero que se la cambiaron para bien. Quizás él piensa que para mal. Yo no me casé con una esposa creyente, ahora estoy yo casado con una evangélica. Es una desgracia. Muéstrale que tú eres mucho mejor esposa ahora
que cuando no conocías al Señor. Y está dispuesta a hacer sacrificios. ¿Qué significa eso? No a pecar. Tu esposo quiere hacer algo pecaminoso, no, eso es innegociable. Pero a veces nosotros somos muy rígidos. Imagínate que tu esposo de fin de año trabaja en una empresa y tienen la fiesta de Navidad. Yo te puedo entender perfectamente. Yo, quizás a otros no les molesta tanto. Mi esposa me conoce y sabe lo que estoy diciendo. Yo detesto esos ambientes. Yo los detesto. Pero, estrictamente hablando, uno no puede decir que ir a una fiesta de fin de año de una empresa es pecaminoso. Entonces tú dices, este año con las esposas, que traigan sus esposas, y tu esposo te invita. Yo no voy a fiestas impías. Mi hermana, o sea, se va a hacer algo ahí, va a haber un show de striptease. Ah, bueno, espérate. Pero no se va a ver algo, pero ahí están bebiendo. Pero tú tienes que beber, no, pues entonces estate tranquila. Yo sé, te estoy diciendo que yo, para mí, eso como que me pongan un castigo, es un purgante para mí. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque a veces ustedes ceden en cosas que no son pecaminosas y después se sorprenden que lo notan que los días después ustedes lo notan que está más cariñoso, que está más tranquilo. Entonces, todo lo que ustedes puedan hacer sin pecar, háganlo. Primero por amor al Señor y luego por amor a sus esposos, porque aunque son inconversos son sus esposos. Y tengan esperanza, porque mientras haya vida y ustedes le den testimonio, siempre habrá esperanza de que sus esposos terminen conociendo al Señor. Y conozco muchos casos. Amén. Bueno, hemos concluido y gracias Marcos, gracias por las charlas, también a su esposa por estar con nosotros en estos días, un regalo para nosotros, le recordaremos.